El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y todos descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos permite ese gozo de alegría en nuestro corazón de saber que un santo tiene amor y compasión de nosotros. Al vernos como a esta gente que siguió a Jesucristo, corriendo hasta donde Él se iba con sus apóstoles, a un lugar alejado del gentío, porque habían llevado el mensaje de su amor los apóstoles, y Jesucristo, el Hijo de Dios, también proclamaba su amor, su salvación. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Porque las Santas Escrituras dicen: los apóstoles, al volver, fueron donde estaba Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y sus apóstoles querían descansar, ya que ellos, como seres humanos, también tenían que alimentarse. Jesús le dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Jesucristo es el que nos guía, el que nos da su enseñanza. Jesucristo es el que nos va siempre a pastorear a sus ovejas, así como los mostró a los apóstoles, enseñándoles para llevar su mensaje de amor a los pueblos alejados, donde no habían escuchado su palabra. Y los apóstoles siempre estaban mostrando obediencia a Jesucristo, pero también tenían que descansar, porque las fuerzas humanas se debilitan, y tenían también que fortalecer su salud con sus alimentos, como en estos tiempos. También cuantos que servimos a Jesucristo tenemos que continuar llevando su mensaje de amor, su evangelio. Esa es la misión que nos ha encomendado a todos los apóstoles,
porque todos somos apóstoles de Jesucristo. Todos tenemos, así como los apóstoles fueron enviados a diferentes lugares, porque Jesucristo los instruyó, los eligió, así como nosotros en nuestra conversión nos eligió. Por voluntad propia, Jesucristo se hace conocer en un corazón. También nosotros somos seres humanos débiles, que nos cansamos, nos agotamos de nuestra salud física, pero Jesucristo no nos quiere con una salud débil. Tenemos que estar alimentados para que corporalmente, físicamente, tengamos repuesto esa salud y poder ir sanos a evangelizar, a cumplir esa misión, así como a los apóstoles le dijo Jesucristo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Así nos dice Jesucristo, hay que estar en un lugar apartado. No solamente de pan vive el hombre, de toda palabra de Jesucristo. En un lugar apartado, para nosotros los que vivimos la fe católica, es un lugar de oración, es un lugar donde guardamos penitencia, donde guardamos esa bendita gracia que Jesucristo nos concede para orar, estar en penitencia. Y esas oraciones es para nuestra alma, muy aparte del alimento físico para nuestra salud. Pues Jesucristo llena de infinitas gracias a los que le siguen, a los que le sirven, con todo su amor, con toda humildad, sabiendo a quien estamos sirviendo es al mismo Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la misión que cumplir en estos tiempos, en este tiempo temporal? Después de nuestra conversión, el Espíritu de Jesucristo se mueve en nuestro corazón de proclamar su palabra para toda alma que se está perdiendo o toda alma que tiene sed y hambre de Jesucristo. Si no conoce la palabra de Jesucristo, seguirá pecando, seguirá yendo por malos pasos, seguirá en la oscuridad, será esclavo del pecado. Pero al conocer la palabra de Jesucristo, esa alma vuelve a nacer en espíritu, en la gracia del Espíritu Santo de Jesucristo. Jesucristo para eso ha venido y para eso ha instruido a sus apóstoles. Nosotros, como católicos, tenemos que seguir esas instrucciones, la sana doctrina que Jesucristo dejó en la Iglesia Católica, para seguir llevando mensaje de amor. La Iglesia que Jesucristo fundó siempre tiene que perseverar con humildad. Seremos seducidos por el maligno de no perseverar. No escuchen las cosas vanas de este mundo que los aleja y los pierde. También a los elegidos de Jesucristo son los más que son perseguidos por el malicioso maligno que acecha a diestra y siniestra. Por eso tenemos que estar en oración constante, en penitencia, porque Jesucristo conoce nuestros corazones. Por eso a los apóstoles les dijo: vamos a un lugar apartado. Esos lugares apartados, Jesucristo nos da esa gracia de su bendición para santificarnos, porque tenemos que estar siempre en constante en los sacramentos que Jesucristo nos ha concedido para llevar firmeza de la fe a cuanto gentío se aparezca, a cuanta persona lo necesite de su palabra de Jesucristo, para que su alma tenga vida y no vida en pocas horas, sino vida eterna, porque Jesucristo es eterno, su palabra es vida. Quien escucha su palabra y la pone en su corazón está teniendo a Jesucristo en su vida, porque rechazará todo mal, así como en esta gente
que lo seguía Jesucristo, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. A los apóstoles no les quedaba tiempo para comer porque venían bastante gente, dicen las Santas Escrituras, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Pues esto nos hace recordar cuando vino el Papa Francisco, cumpliendo la misión evangelizadora. Porque esa misión es la voluntad de Dios, que nos permite llevar su bendición, su mensaje, su palabra a todos los lugares del mundo entero, a todos los confines del mundo entero. Cuánta de la gente se alegraba, se llenaba de alegría, dicha, así haya calor, así haya frío, así haya tipo de dificultades, para lograr verlo siquiera desde lejos, sentíamos una gran alegría de ver al vicario de Jesucristo corriendo. Tan solo sintiéramos esa gracia bendita de Jesucristo que transmite a sus misioneros, a sus apóstoles, como así les hizo dar ese poder de su gracia santa, de su palabra, de llevar a todo el mundo, porque todo el mundo lo necesita a Jesucristo. Sin Jesucristo no habrá luz, solamente habrá oscuridad, porque el mundo rechaza el amor y la gracia de Jesucristo. Por eso el mundo es oscuridad, si es que no lo tiene Jesucristo. Y Jesucristo nos concede su palabra, así como a esta gente. Dice, cuando vio desembarcar a Jesús, toda aquella gente Jesucristo sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Jesucristo tiene compasión de nosotros al vernos con hambre de conocer su palabra. ¿Cuántos protestantes, cuántos que tienen duda de la palabra de Jesucristo, siempre buscan un porqué, cuestionan? Pero cuando conocen la palabra de Jesucristo, Jesucristo les da luz, les da vida a toda su duda, a toda su confusión. Porque es el mismo Jesucristo quien nos hace libre de amar la verdad. Solamente la verdad es Jesucristo, porque Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí, yo moraré en él. Él morará en nuestro corazón si escuchamos su palabra, si lo ponemos en práctica. Así como esta gente que lo seguía a Jesucristo en todo lugar donde iba, así como el Papa Francisco nos hizo recordar que hace poco estuvo en el Perú. Y cuánta gente corría para verlo siquiera en las avenidas o en las ciudades, de lejos, desde sus puertas, sus ventanas. Con alegría lo recibían al vicario de Cristo, porque esa bendición viene de Jesucristo. Y
Jesucristo derrama esa bendición santa a quien se consagra en santidad, a quien persevera en la fe. Jesucristo conoce lo más íntimo de nuestro corazón. A Él no le podemos mentir. Podemos aparentar muchas cosas, pero Jesucristo conoce su fruto, conoce sus hijos, porque Él derrama bendiciones en espíritu. Y Jesucristo es en espíritu, en santidad. Jesucristo siempre tendrá compasión de nosotros. Sabe que somos débiles, sabe que somos pecadores, pero Él siempre se mostrará dispuesto a entregar todo de Él por amor de Dios Padre Todopoderoso, que quiere siempre nuestra salvación. Él nos mira con compasión al vernos sufrir, al vernos padecer por ese pecado que ya lo perdonó ahí en la cruz. Todo aquel que lo busca, así como esta gente, esta muchedumbre que lo seguía, sabía dónde estaba Jesucristo. Y aún así Jesucristo, cansado, predicaba, llevaba su mensaje de amor. Jesucristo nunca rechazaba a ningún ser humano. Lo que sí rechazaba era el pecado, porque el pecado pierde al hombre y a la mujer y le hace llegar en lo más profundo del infierno. Y aún así Jesucristo lo saca de la oscuridad, del infierno, del pecado. Es mejor aquí en la tierra, purificándonos de Jesucristo en la conversión. Él sacará todo pecado de nosotros y naceremos en espíritu y en verdad de su amor, porque Jesucristo ya vive y reina aquí en la tierra, en los corazones que acogéis con humildad. Nos pide siempre que nos preparemos. Nadie sabe el día, el momento y la hora. Solamente Dios. Pero nos pide que estemos preparados. Por eso escuchemos su palabra, para no estar en la oscuridad. Porque Jesucristo siempre nos verá como sus ovejas, y cada vez que salgamos de su amor, cada vez que rechacemos su amor, cuando hemos ya convertido o hemos regresado a la casa, Jesucristo estará siempre pidiéndonos que seamos constantes, porque el maligno se disfraza de lobo para destruirnos, y ese es el pecado. Y Jesucristo es el pastor y profeta. Por caminos equivocados nos vamos a diferentes caminos erróneos en nuestra vida, pero Jesucristo nos atrae nuevamente porque somos sus ovejas, y Él siempre a sus ovejas dará el buen pastor lo mejor de Él. Amén.